Un saludo fraterno y filial de paz y bien a todos ustedes en el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación, transmitiéndoles aquí desde Circasia, Quindío. Quindío es el departamento, Circasia la población, un pueblito del eje cafetero en Colombia, muy montañoso. Tenemos nube propia, llueve todo el día. No. Es muy... llueve bastante y es un sitio muy montañoso, muy bonito. Entonces les invito a que algún día puedan ustedes venir a visitar nuestro país, los que son en el extranjero. Bueno, y también los de nuestro país de igual manera. Entonces, Mónica y Rafa tenemos un ministerio maravilloso. El Señor nos ha concedido el honor de poder dirigir y tener un ministerio de restauración familiar, cuya comunidad se llama Shekinah de la Misericordia. ¿Qué significa Shekinah, mi amor? Presencia de Dios. Presencia de Dios, o sea, presencia de Dios es la gracia. O sea, es una comunidad de gracia, una comunidad donde fluye leche y miel. ¿Quieres saberlo, conocerlo? Ven y nos visitas. Es virtual y de igual manera también presencial. Allí un hermanito en Argentina ya tiene y sintió la necesidad conjuntamente con su esposa de hacerla presencial en Río Primero, Córdoba, Argentina. Juan José y Sandrita, ellos están dirigiendo su comunidad de manera presencial. Entonces, invitarlos, si algún día ustedes nos quieren acompañar, con todo cariño, nos escriben en las redes sociales, ahí nos encuentran nuestro número de WhatsApp, para que ustedes nos puedan acompañar presencialmente, bueno, de corazón, ¿no? Porque es virtual, o presencialmente ahí en Argentina. Entonces, mucho gusto, de verdad, a todos ustedes, y tenemos el amparo, el cobijo, el resguardo de nuestra comunidad franciscana que se llama Los Religiosos Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores. Entonces somos franciscanos, pertenecemos a esa comunidad franciscana y realmente ha sido de mucha bendición. Estamos desde muy temprano, mis hermanos, muy temprano orando. Entonces somos de mucho madrugar y se han visto muchas bendiciones. Entonces, invitarlos. Vamos entonces a empezar este momento de amor invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, para que no estemos nosotros simplemente parloteando, sino que sea el Espíritu Santo el que se manifieste y que Él se glorifique en nuestras debilidades y que podamos decir: los débiles, fuertes somos. Así dice la palabra, fuertes somos. Empezamos, mi amor, entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, bendito y adorado, grande Dios y todopoderoso, a ti alabanza y gloria a ti te alabamos, Señor misericordioso, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Santo, santo, santo eres tú, santo y misericordioso. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias por la vida, gracias por la familia. Gracias por las bendiciones que nos das a diario. Gracias por la salud. Gracias por todo, Padre eterno, porque todo depende de ti, Señor. Todo viene de ti. Gracias, Señor bendito y adorado. Gracias porque nos has llamado, porque tú fuiste el primero que nos llamó, porque nosotros perdidos estábamos por causa del pecado. Y tú nos has llamado para que te alabemos, Padre, porque además de eso nos has creado para alabarte, Señor. Y aquí estamos, Padre Santo, porque queremos reconocerte a ti, Señor. Porque sin ti, Padre Eterno, ¿para dónde podríamos ir? Sin ti, sin tus palabras, Dios. Cuando estábamos en el mundo, nosotros creíamos que todo lo podíamos solucionar, que todo lo sabíamos, que todo lo podíamos trabajar, etc. Pero definitivamente cuando uno ha pasado situaciones y demás y ha superado cosas de tu mano, tomados de tu mano, Señor, nos damos cuenta que solo tú conoces la verdad, que solo tú conoces el camino, amado Jesús, y que si tú no estamos agarraditos de ti, de tu mano y siguiendo tus huellas, Padre eterno, no podremos llegar, no podremos superar, no podremos avanzar, no podremos hacer las cosas correctamente, Señor.
Gracias por habernos llamado. Gracias por abrirnos los ojos, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento. Gracias por abrirnos los oídos para que te podamos escuchar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos muestras la luz en el camino. Gracias, Señor, porque tus palabras son los que nos corrigen y nos dirigen. Gracias, eterno Dios y Padre nuestro, Señor. Gracias. Gracias por tantas bendiciones. Perdona nuestras necedades, perdona nuestra terquedad, perdona todas las veces que hemos querido caminar sin tu presencia. Perdónanos las veces que no aceptamos tu consejo, no lo ponemos por obra, Señor. Perdónanos cuando nos acomodamos deseando solamente descansar y no hacer nada más, Señor. Perdónanos por ello, Padre eterno. Porque, Señor misericordioso, cuando nosotros nos detenemos, cuando nosotros te seguimos, cuando nosotros no seguimos tus pasos ni nos agarramos de tu mano, desafortunadamente nos exponemos, Señor misericordioso, a que el enemigo venga con sus ataques y nos desvíe. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para volver al camino, Señor? Perdónanos, Padre Santo, nuestras necedades. Señor, haznos personas entendidas. Haznos personas humildes. Haznos personas enseñables, Dios Padre eterno. Que tengamos un corazón dispuesto para ti, Señor. Que de verdad siempre estemos bajo la luz de tu palabra. Que de verdad sigamos el camino que nos muestra tu palabra. Y que así, Padre Santo, en todo tiempo podamos glorificarte y honrarte. Porque sin ti, Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Gracias, eterno Dios. Permítenos en este momento que tu presencia nos muestre el camino, nos dé el alimento que hoy requerimos y que así, Señor, sigamos caminando bajo tu protección. Que la sangre de tu Hijo amado venga para redimirnos del control que el enemigo ha tenido sobre nuestras mentes y nuestra vida en general. Que nos perdone por nuestras faltas y nos limpie para que así podamos estar en la presencia de nuestro Padre justificados, limpios, como si no hubiésemos pecado, y que la luz de tu palabra nos ilumine, no solamente para que sigamos viendo el camino, sino para que podamos vivir con nuestros hermanos en esa hermandad como tus hijos amados, y que siendo limpios, estando en tu presencia, dejándonos guiar por tu palabra, realmente vivamos una vida de santidad para que tengamos el placer de poder llegar a tu presencia el día que nos llames. Señor, guíanos en este momento, háblanos tú y que en todo tiempo te alabemos y te bendigamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Marcos 7, 1 al 13. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones ustedes pasan por alto el mandato de Dios.
Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan el mandato de Dios con estas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. ¿Qué te parece el asunto, Rafael? ¿No te parece interesante lo que aquí hablan? Porque está hablando de estos maestros de la ley, los fariseos, que pues eran una casta pues de jerarquía en la iglesia, ¿no? Sobre las tradiciones, los cultos, cómo se debe hacer y demás. Y a veces la realidad es que hablaba yo con algunas personas y se nos olvida esa palabra de cumplimiento. Es curioso. Cumplo y miento, ¿no? Cumplo con unas normas, pero estoy mintiendo. O sea, mi corazón está bien lejos de Dios. Simplemente soy pura apariencia. Y es impresionante esto porque muchísimas veces y mucha gente está en la iglesia por apariencia. Porque no digan que no son católicos, porque no digan que están mal, que no son creyentes, bueno, en fin. Pero mucha gente lo hace simplemente por cumplir, van a la iglesia, a la misa y hasta van y comulgan, así su vida sea un desastre, así su hogar se esté destruyendo, así tenga grandes resentimientos, así realmente tenga pecados ocultos que solamente esa persona cree que está conociendo. En fin, o sea, hay muchísima gente en la iglesia, muchísima gente que desafortunadamente está pasando eso. Y aquí estos fariseos, y claro, hasta se escandalizan, porque eso pasa, hasta se escandalizan que porque alguien, pues a alguien se le descubrió el pecado, ¿no? Y sale a la luz, entonces hasta se escandalizan, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? En fin, muchas cosas pasan así. Y desafortunadamente, como tratan de mantener simplemente la imagen, entonces piensan que está bien, están bien, y no es así. O sea, nuestro Padre Eterno es claro en ver nuestros corazones. Al Señor no le interesa la apariencia. O sea, lo que pasa con esta cascarita, este empaque que nosotros tenemos que se llama cuerpo humano. A él no le preocupa eso, lo que pase con la cascarita. Le preocupa lo que pasa con nuestro corazón, porque a Dios no se le puede engañar. Dios sabe claramente quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros pensamientos más íntimos, cuál es nuestra intención. Hasta la palabra nos dice eso, que el Señor, antes de que tú digas algo o tú pidas algo, Él ya conoce la intención con la que se está pidiendo ese algo. Entonces, hasta esa parte el Señor conoce completamente. O sea, yo te digo, si tú has creado algo, o sea, si tú has hecho una receta de algo, por ejemplo, si tú has preparado algún alimento, tú sabes qué cosas, qué condimentos, qué especies tú le has echado a ese alimento. Entonces tú sabes a qué sabe. Pero digamos que tú estás preparando la receta, sabiendo tú qué le vas echando, y te distraes un momento y una persona de manera furtiva viene y le echa algo más, entonces tú identificas que algo no está bien, que algo no se lo echaste tú, sino que hubo de pronto por ahí una mano saboteadora y tu receta sabe diferente. Y entonces tú dices, no, es que yo no le eché esto. O sea, tú lo identificas. ¿Por qué?
porque tú creaste o hiciste esa receta, ¿cierto? Pues Dios Padre que nos crea, Él sabe que ha puesto en nuestro corazón, cómo nos ha creado, qué cualidades, qué características, en fin. Él sabe qué nos puso en nuestro corazón, pero también puede saber en qué momento nosotros ya no estamos reaccionando conforme a lo que Él nos dio, nos puso, ¿cierto? Y entonces como ya sabe que, o sea, no, ya reconoce que hay algo que no es nuestro, que no está en nuestra creación, ¿sí? Como Él nos crea, entonces Él dice, aquí hay algo que no es mío, hay algo que no le puse. Entonces, así mismo identifica claramente cuando yo reacciono, qué es lo que no viene de parte de Él, qué es lo que fue lo que no nos puso Él. Entonces, por eso el que Él nos conoce tan clarito frente a lo que somos nosotros. Tan clarito, tan clarito. ¿Por qué? Porque somos su creación, porque somos sus hijos, porque Él sabe qué nos enseña, pero también sabe qué son las cosas que hemos aprendido que no vienen de Él. Entonces, por eso mismo, así mismo, Él, cuando nosotros se supone estamos haciendo algo en la iglesia, en nuestra vida, el Señor sabe perfectamente cuando estamos haciendo las cosas simplemente por hacerlas, por cumplir, por simplemente mantener una imagen, ¿cierto? No, ganar aprobación, tener la aceptación, evitar el rechazo. Entonces estamos haciendo las cosas simplemente para recibir la aprobación de las personas. Y eso lo identifica claramente Dios. ¿Por qué? Porque Él espera es un corazón contrito, humillado, un corazón alabe al Señor, que sea un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y así mismo, entonces, que las cosas fluyan. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo, en ese momento de la historia, le habla a estos fariseos y estos maestros de la ley, que no era tan importante ese simple rito, aunque para ellos era cuestión de también de salud, porque también es cuestión de salud, pero era un simple rito que no estaba diciendo lo que yo tenía que lavarme en mi corazón, porque ella no agradecía por los alimentos. O sea, el más importante era lavarse las manos, desinfectar todo, pero no agradecía precisamente, no bendecía mis alimentos. O sea, aquí no pelearon por no estar bendiciendo los alimentos, aquí estaban discutiendo básicamente porque no se lavaron las manos ni hicieron lo que la tradición decía. Entonces, o sea, aquí claramente se ve que no podemos dejarnos guiar simplemente por un rito. No es dejarnos llevar por un rito. Por eso a veces que como personas nos molestamos, que porque aquel no se sentó, que porque aquel, o sea, tú estás en Eucaristía, entonces que no se sentó, que no se paró, que no se persignó, que no se arrodilló, que no tal cosa, y empieza la crítica y nosotros decimos, ¿y será que es más importante eso o que la persona se hubiese tan concentrado en la enseñanza, que estuviera o sea, tan inmerso en la enseñanza de nuestro Padre Dios, ¿sí? Que hubiera, o sea, que hubiera entregado su corazón de manera impresionante. No nos importa eso, no nos importa tanto así que de pronto o sea, en la experiencia de la Eucaristía hubiera puesto a llorar la persona. A las personas inmediatamente se angustian y yo no sé qué sucede, o sea, las lágrimas no sé qué mueven en el corazón, pero ¿qué es lo que sucede? La gente corre a darle la mano como cálmate, y a lo mejor el Señor está trabajando en el corazón de la persona. O sea, hay muchísimas situaciones que uno mira que son solamente expresiones externas, pero no nos importa realmente qué está sucediendo adentro, ¿sí? No, o sea, no nos importa, sino que le damos mucho más importancia a lo externo, a la expresión,
que a lo interno. ¿Qué está sucediendo con esa expresión hermosa de quebrantarse, de ser contrito, humillado y querer entregar el corazón? O sea, hay muchas cosas aquí interesantes que el Señor nos está hablando frente a que no tengamos apariencias delante de nuestro Padre Dios, que debemos ser claros. Y me parece interesante que hablen sobre por qué no se lavan las manos. O sea, las manos se supone el contacto, el abrazo, el amor, el afecto, el trabajo. O sea, las manos representan tantas cosas en nuestra vida que, o sea, como que no le ofrecemos de nuestra vida, nuestro trabajo, las relaciones que establecemos, que no hagamos lo incorrecto, que no hagamos lo oculto, o sea, que seamos transparentes. Qué hermoso poder purificar de verdad nuestras manos, ofreciendo el fruto de nuestro trabajo, que de verdad nuestras manos aprendan a amar, que nuestras manos trabajen con honestidad, que no haya robo, que nuestras manos no golpeen, que nuestras manos realmente hagan lo bueno delante, sean productivos, ¿sí? Es necesario que nosotros miremos que también como esta llamada de mirar por qué, que si no se lavan las manos, tiene que ver con ofrecer nuestras manos para hacer las cosas como Dios las haría en santidad, en perfección y haciendo las cosas completamente bien. Entonces es importante que nosotros veamos esto que el Señor nos está diciendo. Bendito sea mi Dios. Lo del legalismo es bien particular, porque el legalismo hace que de una u otra forma las personas juzguen por la apariencia y no están pendientes de su proceso de santificación y estar en un momento de espiritualidad. Y caemos en un espiritualismo, en una religiosidad. La palabra es como mal empleada, religiosidad, porque nosotros somos religiosos, porque hacemos parte de una comunidad religiosa. Me llama la atención, por ejemplo, mi camiseta, mi playerita. Ese logo, ¿ustedes cómo lo ven ustedes? A los que nos están escuchando, tengo un logo de la playera con una camiseta negra y tiene un logo, lo más de precioso, con una cara mirando hacia el cielo. Como la luna. Sí, qué curioso, mira, ahí está. Bien curioso, una cara mirando. Entonces, ¿ustedes qué pueden pensar de pronto que es lo que yo tengo? Si soy legalista, ese Rafa, ¿qué camisa tendrá? ¿Qué está puesta allí? Predicando del Señor y con una cara, con un logo medio raro, ¿no, Moni? Les voy a compartir. Este logo es, esta playerita, esta camiseta nos la regalaron en la NASA. Fuimos de visita y unos amigos nuestros que hacen parte, trabajan allí, nos dieron estas camisetas y es un proyecto que llama Artemisa de la NASA. Artemis. Y este es el logo, Artemis, que es este logo. Y tiene, incluso la A es bien bonita, ¿sí? La A también es el otro logo que tiene de Artemis. Y es el proyecto donde quieren colocar lo que implica tener habitantes en la Luna, por llamar Artemis. Por eso tú dijiste la Luna, eso parece la Luna. Sí, en la Luna. Entonces se simboliza de esa manera. Qué particular. Entonces el legalismo tiende a juzgar fácilmente por la apariencia, mas no el corazón. Ustedes, dijo mi Jesús, mi Padre Dios, cuando fueron a ungir al rey David, ¿quién fue el profeta? Se llamaba Samuel. Y él iba a ungir al mayor de todos los hermanos. Y él dijo, detente ventarrón, porque tenía algo de colombiano. Dijo, detente ventarrón, porque ustedes lo que hacen es ver la apariencia, pero no ven el corazón. Yo miro el corazón. Y fácilmente caemos en ese cuestionamiento. Me llama tanto la atención. Tuve un diálogo con una persona maravillosa, donde de una u otra forma están como en ese proceso un poco complejo en su casa. Y la persona con la que yo estaba hablando le está gustando mucho la parte espiritual. Mucho la parte espiritual. Y me llama tanto la atención porque eso ha hecho que su mirada cambie y ya no se angustia ni se desespera por el comportamiento de su cónyuge. No se desespera. Y por el contrario, lo que está aprendiendo es a mirar el corazón y siente una sensibilidad. Antes lloraba ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Sí? Y esto ya se fue, se acabó y empezó a llorar por lo humano. Pero ahora llora o siente sentimiento por ver el corazón de su pareja.
y entonces ve cómo el sufrimiento de la otra persona también lo conmueve a él. ¿Cómo cambia? O sea, está ya teniendo una mirada espiritual. ¿Cómo hacer para tener esa mirada espiritual y una mirada legalista, Moni? ¿Cómo hacer para tener una mirada espiritual y no una mirada legalista? Porque si tenemos una mirada legalista, vamos a criticar por todo. Que por la forma en que hablas, que por la forma en que tú dijiste Ave María, y lo dijiste muy rápido, y así no se dice, porque está escrito, porque se dice, porque tal cosa, porque la otra, así no se pronuncia, así no es. El Padre Nuestro, por ejemplo, Padre Nuestro, en este momento yo te doy gracias por ese momento que tú nos das, santificado sea tu nombre, y empiezo a hacerlo de esa manera. No, así no se hace. El Padre Nuestro tiene que recitarse tal cual está. ¿Y qué tal si yo tomo la Biblia Nácar Colunga? O tomo la Biblia de Jerusalén. O tomo la Biblia para leer el Padre Nuestro como está escrito en la Dios habla hoy. O tomo la Biblia como está escrito en hebreo, por ejemplo. Muy diferente todo. Y entonces uno se pone a pelear por las cosas que son así. 1 más 1, 3. Sí, porque 1 más 1 son 3. Sí. Sí, porque si mi Jesús dijo que 2 más 3, 2 más 5 son 5.000. 5.000. Él no lo hizo, él lo mostró, ¿no? Entonces la parte espiritual trasciende, va mucho más allá que el legalismo que se impone. ¿Y cómo se cambia cómo tener esa mirada espiritual? ¿Cómo tener esa mirada, romper con el legalista y tener agudizados nuestros sentidos espirituales? Te lo digo en una sola fórmula. ¿La quieres? Busca la presencia del Espíritu Santo y sé tú uno con el Espíritu Santo. Tienes el kit completo. Tienes el paquete completo. Búscalo con alma, vida y corazón, desde temprano. Dedícate a estar con Él y cuando tú te haces uno con el Espíritu Santo, realmente con el Espíritu Santo, no hay palabrería, porque bien el Señor nos lo dice. Sí, ustedes de palabra, pero no de corazón. De palabra, me profesan, me hablan, pero no de corazón. Y no los conozco, hombres de poca fe. Milagros pueden hacer, pero no los conozco. Tremendo, porque el milagro nos salva. ¿Sí? Pueden haber muchos dones en nosotros, predicaciones de la palabra, pueden haber dones de profecía, pueden haber dones de lo que sea. Pero si nuestro corazón realmente es legalista,